Durante los años 80, las películas de tono pícaro proliferaban en la industria mexicana. El género, catalogado como cine de ficheras o sexicomedias, dio a conocer a toda una estirpe de vedettes como Rosy Mendoza, Lin May y Sasha Montenegro, y actores expertos en el albur y el doble sentido como Luis de Alba, Rafael Inclán, Alberto el Caballo Rojas, Alfonso Sayas, entre muchos otros. Pero lo monótono y repetitivo de sus situaciones y en general de su temática provocó que el público dejara de interesarse en ellas, por lo que eventualmente desaparecieron. En esta década surgió un cine de acción muy peculiar llamado Cabrito Western, siendo los hermanos Mario y Fernando Almada los principales exponentes del género. Títulos como Pistoleros Famosos, de 1980, Lola la Trailera, de 1983, y El Traficante, también de 1983, abordaban temas como el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado de forma tal que idealizaban a los justicieros, ensalzaban las hazañas de los narcotraficantes y retrataban el fenómeno de la migración ilegal a Estados Unidos. A la par del Cabrito Western, se dio en el cine mexicano un fenómeno similar al de los años 60, donde los artistas más populares de la época llevaban su fama a la pantalla grande. Cantantes como Vicente Fernández, Juan Gabriel y José José, quienes ya habían hecho cine durante la década de los 70, formaron parte de películas muy taquilleras en los 80, como Sinvergüenza pero honrado, Es mi vida, Gavilano Paloma y Sabor a mí. Para algunos críticos de cine, esta es una época decadente en el cine nacional, debido a su falta de creatividad. Al iniciar la década de los 80, el cine no era una prioridad para el gobierno mexicano, por lo que no existía ninguna clase de apoyo para el rubro. Fue hasta 1983 que se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, cuya función es fomentar la producción y promoción del cine mexicano. El IMCINE quedó supeditado a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Al trasladar la supervisión del cine de la Secretaría de Gobernación al nuevo organismo para la cultura, el gobierno mexicano actuó de manera congruente con la naturaleza del medio cinematográfico. Y gracias a esto, a finales de los 80, se da una notable mejoría en la calidad y temática de las producciones nacionales. El que está allá adentro necesita un médico. En 1989, inicia el cine contemporáneo en México con la producción de Rojo Amanecer, de Jorge Fons, filme en el que se trataba de manera muy particular los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México. En poco tiempo, el cine mexicano recuperó gran parte de su público y produjo cintas que fueron bien recibidas por la crítica y gozaron de gran éxito comercial. Se recuperó el cortometraje como formato de trabajo y, algo sumamente importante, surgió una nueva generación de cineastas, actores y escritores. Es por eso que se le otorga el título de Nuevo Cine Mexicano a las producciones fílmicas de los años 90, como La Tarea, de Jaime Humberto Hermosillo, Como Agua para Chocolate, de Alfonso Arau, La Mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, o Miroslava, de Alejandro Pelayo, por mencionar algunas. Sin embargo, a la mitad de la década, el cine mexicano entró nuevamente en crisis y estuvo a punto de desaparecer. De 16 filmes realizados en 1991, se pasó a solamente 2 en 1995. Afortunadamente, el IMCINE creó el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, FOPROCINE, creado como respuesta del gobierno federal a las demandas de los diferentes sectores de la industria a favor de la reactivación del cine mexicano. Con este apoyo se logra filmar Sexo, Pudor y Lágrimas, de Antonio Serrano, un parteaguas en la cinematografía nacional, pues se convirtió rápidamente en la cinta mexicana más taquillera de la historia y permaneció en cartelera por 27 semanas. Posteriormente se crearía el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, contemplado en la Ley Federal de Cinematografía de 1999, que se creó fundamentalmente para financiar al cine industrial comercial. El llamado Nuevo Cine Mexicano se convirtió en un género propio que se dedicó exclusivamente a retratar la realidad social de nuestro país. Por ese motivo, cintas de otros géneros cinematográficos no recibieron el apoyo necesario. Dentro del género de fantasía y terror, solo se filman 3 títulos en los 90, Cronos, de Guillermo del Toro, en 1992, Sobrenatural, de Daniel Gruener, en 1996, y Angelus, de Leopoldo Laborde, en 1997. Más tarde, durante la primera década del nuevo siglo, surgió una nueva línea de películas de este género, con una muy marcada tendencia a nutrirse en la cultura mexicana, valiéndose de los cuentos, leyendas y mitos transmitidos por la tradición oral, pero trasladadas al México actual. Es así como llega a la pantalla grande, en el 2004, Las Lloronas, filme de suspenso basado en el mito popular de La Llorona.
Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda en el 2007, una de las películas más taquilleras en la historia del cine mexicano. Cañitas, basada en el popular libro de Carlos Trejo. También se realizaron 2 nuevas versiones de películas clásicas, ambas de Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo en el 2007 y El libro de piedra en el 2009. La producción de películas familiares también tuvo un considerable descenso durante la década de los 90. Las fórmulas utilizadas durante los 80 en películas como El Chanfle y La risa en vacaciones ya no atraían al público. Fue hasta el nuevo milenio que el cine mexicano en este género comenzó a tener un respiro gracias a la masificación y a la reducción de costos en cuanto a medios digitales de producción, pudiendo así producir películas animadas como La leyenda de la Nahuala en 2007 o Nicté y el agente 00P2 en 2009. Es importante destacar el caso especial del fenómeno de internet de 1999, huevocartoon.com. Inicialmente se enfocó en realizar caricaturas de corta duración, pero al aumentar su popularidad, los creadores del sitio hicieron más personajes y produjeron parodias, las cuales fueron bien recibidas por el público de todas las edades. Esto derivó en la creación de un largometraje, llamado Una película de huevos, en 2006. Tal fue el éxito de dicho largometraje, que en 2009 se produjo una segunda parte, denominada Otra película de huevos y un pollo, la cual tuvo un éxito igualmente inusitado. El cine mexicano, en la década de los 90 y en lo que va del siglo XXI, aborda lo cotidiano, la violencia urbana y el existencialismo, en películas como Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, y Tu mamá también, de Alfonso Cuarón. El narcotráfico, el crimen organizado y la denuncia de la corrupción en cintas como El infierno y La ley de Herodes, ambas del director Luis Estrada, pasando por temas tabú en la sociedad mexicana en filmes como El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera, y Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de Julián Hernández. Sin dejar de lado el humor ligero y los dramas juveniles de películas como Nosotros los Nobles, de Gaz Alarraqui, o Amarte duele, de Fernando Sariñana. En el 2010 se lograron estrenar al menos 20 filmes, mientras que en 2011 se lograron exhibir alrededor de 50. Estas cifras dan cuenta del crecimiento que se ha producido en el cine mexicano en los últimos años. Este crecimiento se debe en gran medida a 2 factores fundamentales: la recuperación del cortometraje y el documental como formatos de trabajo, y el surgimiento, en los últimos años, de diversos festivales de cine en México, como el Festival Internacional de Cine de Morelia. Actualmente, en festivales de cine a nivel mundial, varios directores mexicanos han sido reconocidos por su trabajo. El caso más reciente es el del director Amat Escalante, que fue galardonado con el premio al mejor director en el Festival de Cine de Cannes por su ópera prima, Eli. Todos estos factores han contribuido a la difusión y reivindicación del cine mexicano a nivel mundial, lo que ha generado que productores e inversionistas confíen cada vez más en los cineastas mexicanos y se arriesguen a realizar proyectos que hace 10 años ni siquiera hubieran pensado.